Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa. Cada semana te digo lo mismo. Estamos aquí con un mensaje de esperanza para ti. Y decirte, gracias por la gente que han visto el programa la semana pasada. Gracias por los que han llamado. Gracias. Hemos ofrecido este libro. Creo que la semana pasada también. Pero si lo quieres, esta semana yo también te lo voy a regalar, ¿vale? En esta tarde, el mensaje de esperanza va por otro lado. En los pasados. Pero sí hay algo que me gustaría que tú pudieras entender. El mensaje de esperanza que tenemos hoy es un mensaje directamente de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. El apóstol Juan, cuando va terminando de dar su evangelio, él sabe que habrá muchos que habrán escrito historias de Jesús. Y él dice, pero estas que están escritas, y que yo he escrito en otras palabras, son para que creáis. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la esperanza que hoy quiero darte. Hay esperanza, hay un mensaje, hay una vida eterna en la persona de Cristo. Y vamos a ver esta tarde a dos personas en un matrimonio joven que nos viene a contar un poco su testimonio. Cómo ha evolucionado sus vidas desde que creyeron en Jesús. Desde que luego ya se involucraron con la iglesia. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Vale? Así es que también empezamos, creo que este mes pasado, los programas con un texto de Salmo 23, perdón. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso es un texto que cada creyente, y si tú lo eres, estupendo. Si no lo eres, busca al Señor. El Señor dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Al creyente podrá venir muchos problemas, pero tiene el apoyo de Dios, el mensaje de Dios y la esperanza de Dios. El Dios de toda esperanza es el que quiere hablarte desde el Salmo 22 o 23, 1 hasta el final. Así es que pasamos a presentarle a los invitados de esta tarde. Álvaro Cardoso. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Ha hecho un viaje muy largo para estar aquí en San Lucas, ¿no? Sí, claro, sí, pero por una buena casa y bueno, es una alegría estar aquí contigo. Muy bien, muchas gracias. Su esposa se llama Valeria Pulgar Cardoso. Sí. Como su marido. Es que, los americanos, la mujer le roba el apellido al marido. Así, por la cara, Menos mal que no le quita el primero, sino que le quita nada más que el segundo. Bien, pues bienvenido, gracias por prestaros a esta entrevista cortita, porque nos viene a durar como media hora, poco más, a menos que nos enrollemos demasiado. Pero bueno, están aquí con un motivo, unas razones, están colaborando, han venido desde Florida, ¿no? Sí, desde Tampa. Para colaborar con una de las iglesias que hay en San Lucas, la iglesia de Dios de Gracia, que es la pastorea de nuestro hermano Newman. Y bueno, realmente han venido a estar con ellos. Llamé al hermano Newman, digo, oye, ¿hay alguien ahí que pueda hacer un programa? Yo sí tengo gente aquí. Entonces me han mandado ellos dos, un matrimonio joven, con mucha experiencia ya en la vida. Pero bueno, vamos a ir empezando. Estamos cortésmente con la mujer, ¿vale? Claro que sí, está bien, muy bien. Aunque las mujeres se crean otra cosa. Yo prefiero... Aunque la mujer se cree que es igual, pero para mí es la mujer. La ¿sí? caballerosidad, sí, gracias. Bueno, Valeria, ¿eres de principios católicos o principios evangélicos? No, principios católicos.
Mi mamá es de Perú, tengo una mezcla de nacionalidades, pero me crié aquí en Fuengirola, cuando hasta los 16 años me crié aquí. Mi familia vino como inmigrante, mamá, hermana y yo simplemente, y llegamos justo en el 70 y algo, cuando justo Franco había muerto. España estaba empezando a emerger y fuimos primero a Valencia y luego fuimos aquí, vinimos a Fuengirola. Y entonces mamá, criada católica, hermana también, y yo fui a un colegio donde no nos enseñaban, solamente aquellos que iban a hacer la primera comunión iban a las clases de catecismo. Pero como mi papá no estaba con nosotros, yo no lo podía hacer, pero yo siempre anhelaba escuchar de la palabra, y entonces anhelaba escuchar algo de Dios. Mi mamá nos llevaba a la iglesia católica en la plaza de Fuengirola, y yo ahí escuchaba lo que el cura nos decía, y también veía de vez en cuando un grupo que tocaba la pandereta afuera en la plaza, y eran los cristianos, pero sí, criada católica. Uh-huh. Y Álvaro, ¿cómo fue tu principio? Bueno, similar, como todo joven en Latinoamérica, nominalmente católico. De hecho, estudié en una escuela de monjas durante aproximadamente 9 años, y participaba en todas las actividades que la iglesia ofrecía. Como estudiantes teníamos que ir a misa todos los días, clases de catecismo todos los martes, y sí, crecí en un ambiente católico. Como te digo, participaba de todo, y ese fue como crecí en el ambiente católico. ¿Tuviste una experiencia tipo espiritual con ellos o cómo fue eso? Bueno, te cuento que a pesar de todas las actividades a las que asistía y todo lo que hacía dentro de la escuela y dentro de la iglesia, mirando hacia atrás, yo nunca recuerdo haber tenido un apego especial con la idea de Dios, con la idea de este Dios al cual yo todos los días les rezaba. Y entonces, pues para responderte, nunca tuve una experiencia espiritual, por así decirlo, pero siempre estuve ocupado con las tareas de la iglesia. Okay. ¿Y tú? Bueno, cuando yo fui casada por segunda vez con mi esposo Álvaro. Cuando yo me iba a casar por primera vez, nos dimos cuenta que yo tenía que cumplir ciertos requisitos dentro de la iglesia católica que no los tenía. Entonces, en ese momento yo vivía en Venezuela, y entonces alguien se me acercó y tuve una conexión con las casas del Opus Dei, y entonces allí hubo alguien que me tomó para empezar a enseñarme todo el catecismo y para que yo cumpliera todos los otros sacramentos que necesitaba. Y entonces en un retiro de jóvenes que hicimos en Roma, ahí fue que yo hice todos los sacramentos que necesitaba, y entonces por 1 año estuve estudiando el catecismo. Yo cuando preguntaba de vez en cuando, ¿y estos numeritos de aquí qué dicen y dónde están? Me decían, no te preocupes, aquí está todo explicado. Y durante 1 año estudié el catecismo, y con mucho amor, con mucha ilusión, todo, y bueno, realmente en Roma fue que yo recibí todos los sacramentos que necesitaba en una iglesia del Opus Dei, y me acuerdo que me dijeron, bueno, tú ya eres adulta, pero qué bueno porque ya eres perdonada, es como si fueras una niña nueva y todo, pero yo no lo sentía. Yo decía, ok, estaba absorbiendo todo, pero realmente yo sentía como que algo que no entendía no me cuadraba bien. Uh-huh. Una cosita ahí. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que tú, el Opus Dei, que siempre ha sido uh-huh. un liderazgo muy fuerte dentro uh-huh. de la Iglesia Católica, uh-huh. No sé, pensara, y ahora pues tú estás trabajando en la Iglesia Evangélica? ¿Cómo llegaste a la Iglesia Evangélica? ¿Cómo llegué a la Iglesia Evangélica? En un viaje que hice ya después de estar casada, me casé por la Iglesia Católica. Mi deseo era mantenerme y honrar todos los sacramentos y todo, pero me di cuenta en un momento dado que no se podía. Entonces mi primer matrimonio se disolvió,
Y entonces me sentí un momento que yo seguía, en ese momento ya vivía en Estados Unidos y yo seguía asistiendo a la iglesia católica, seguía rezando el rosario, grupos de oración, de rezar y todo, pero llegaba un momento y yo decía, ya yo no podía ni recibir la comunión, ni podía servir dentro de la iglesia católica, entonces yo decía, se acabó mi vida, porque en mí había un anhelo de servir, en mí había un anhelo de tener una conexión con Dios, pero era a través de lo que yo conocía, que era ir a la iglesia y cumplir con los sacramentos, y no lo podía hacer. Entonces me dijeron, bueno, lo tienes que hacer a nivel espiritual, pero no vas a poder recibir la comunión, no vas a poder servir. Y yo dije, mis hijos, entonces yo sentí que no había cabida para mí en la iglesia católica. Lo que yo menos quería hacer por los prejuicios y por todo lo que yo había visto, yo no quería ser cristiana. Entonces yo decía, Señor, yo le hablaba a ese Dios con el que me quería relacionar, y yo le decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer conmigo? Entonces ya cuando vinieron nuestros 2 primeros hijos, de hecho nosotros al principio no estábamos casados, porque ya yo no creía en nada ya. Yo decía, yo traté de hacer las cosas bien, traté de hacer las cosas como tenía que ser y nada salió bien. Entonces, ¿para qué voy a casarme ahorita? Pero cuando ya nacieron nuestros 2 primeros hijos, hubo un momento en que yo dije, realmente yo quiero que mis hijos crezcan conociendo de la palabra de Dios y de una manera diferente. No quiero que pase esto. Y Dios me empezó a rodear de personas cristianas. Mi mamá tenía una casa que era como una casa que tenía muchos cuartos, y ella quería alquilar a turistas que vinieran, pero al final lo que vinieron eran cristianos. Y ella decía, bueno, que tengan buenas costumbres, que esto. Y entonces yo le decía, mami, ¿qué hace la casa llena de cristianos? ¿Qué es esto? Me decía, no, todos son muy decentes y pagan bien, y yo no tengo problema con eso. Pero yo tenía rechazo hacia ellos, porque no creía en la religión. Ya yo estaba decepcionada y yo decía, ¿qué me van a contar? ¿Qué me van a decir? Y tenía un concepto errado de que había como regulaciones, como limitaciones. Entonces un día me acuerdo que hubo alguien que me decía, yo voy a orar por ti, no te preocupes, pero a mí como que eso me molestaba, me irritaba. Yo decía, no, en mi orgullo todo, en mi vida privada. Sí, o como que tú vas a orar por mí porque tú vas a orar por mí. Entonces hubo un momento en que alguien más vino y yo cuestionaba mucho todo. Entonces a veces se me quedaban mirando y me decían, bueno, como que te dejo ahí, ¿no? Con las preguntas. Pero hubo alguien que yo le dije, mira, si a ti no tienes ningún problema con que yo te pregunte y cuestione y podemos tener un diálogo, le dije, vamos a conversar. Entonces ella me dijo, pregunta lo que quieras. Entonces ella me empezó a explicar y yo le hacía preguntas y le refutaba, pero lo más bonito fue que ella me abrió la Biblia por primera vez. Alguien me abrió la Biblia. Y entonces cuando yo tenía preguntas sobre la Iglesia Católica, sobre los santos, sobre la comunión, sobre el divorcio, sobre hasta las cosas que uno había escuchado de la reencarnación, de tantas cosas, ella lo que hacía simplemente me abría la Biblia y me decía, vamos a leer lo que dice aquí. Entonces ya no era lo que ella me decía a mí, sino era lo que estaba escrito. Entonces ya yo no tenía mucho con quién discutir, porque entonces yo quería discutir con ella, pero cuando miraba yo decía, ¿pero qué significa esto? Y entonces empecé a acatar. Mi corazón empezó como a abrirse yo quiero saber qué más dice, y de qué más habla, y de qué dice de Jesús, y qué dice de la iglesia. ¿Estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo bien? ¿Me voy a equivocar? ¿Dónde estoy entrando? Y ella me dio la libertad de decir, no estamos hablando de una iglesia, pero estamos hablando de una relación con Cristo, y estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces eso hizo que mi corazón se fuera suavizando, hasta que un día yo le pregunté a Dios y le dije, Dios mío, dime tú si yo tengo que ir a esta iglesia. Entonces hice una de esas cosas que uno no le dice a todo el mundo que haga, pero yo le dije, para que yo empiece a asistir a esta iglesia me lo vas a tener que decir tú. Entonces yo abrí la Biblia y Dios me llevó a Santiago. Y voy a parafrasear lo que decía, tú dices que crees en Dios y bien haces, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Miserable hombre tú, que tu fe sin obras es muerta. Y yo, cuando leí eso, yo sentí que era el Padre que nunca había tenido, hablándome, porque yo decía, ¿qué me va a enseñar esta gente a mí? O estas personas a mí, si yo ya sé, yo he estudiado el catecismo, yo he estudiado muchas otras cosas y religiones. Y en Roma. Y en Roma, sí, en Roma. Entonces, cuando yo leí eso,
hasta los demonios creen y tiemblan, pero miserable hombre tú, que tu fe sin obras es muerta. Es más, hasta la palabra que yo leí no fue ni esa, fue algo más fuerte. Yo me reí porque yo dije, oh, wow, me están regañando. O sea, regañando de una manera que me están hablando a lo mío, donde tú te crees que sabes, pero no sabes nada. Y entonces ahí fue que yo vine donde mi esposo y le dije, mira, yo creo que tenemos que ir a esta iglesia. Vamos a ir con él, que él diga la historia. ¿Y tú, tu cambio cómo fue? Bueno, yo, como te dije antes, crecí en la Iglesia Católica en Maracaibo, en Venezuela, y a la edad de 21 años llegué a Tampa, Estados Unidos. Ya después de llegar a Tampa, hubo una desconexión completa de todo aquello a lo que yo estaba acostumbrado a hacer dentro de la iglesia, a ir a la iglesia, y vivía mi vida como una persona, como muchas personas viven su vida. Yo mismo me decía que yo era una persona buena, midiendo mi manera de vivir con los estándares un poco más bajos, ¿no? ¿Verdad? Que yo hacía cosas buenas y basado en eso mi caminar era un caminar un poco soberbio, un poco, un poco casi arrogante, porque entendía que hacía mejores cosas y por eso eso me caracterizaba como un cristiano bueno. Pero a la edad de 20, en el 2005, después que mi esposa ya entiende la verdad de la palabra, deja que su vida ahora sea dirigida por la palabra de Dios, ya casado, entonces vengo yo a experimentar ese momento donde entendí que todo lo bueno que yo hacía, que todo lo bueno que yo estaba haciendo hasta ese momento, para Dios no tenía ningún valor a menos que yo entendiera que la única esperanza de una vida diferente y una vida acorde como Él la había planeado, estaba fundamentada y anclada totalmente en la persona del Señor Jesucristo. Es ahí donde mi vida toma un giro completo. Yo entiendo que ahora las cosas buenas que yo hacía no tenían ningún tipo de sentido y no iban a impactar nada de las personas que estaban a mi alrededor, sino que era al contrario, que era en el momento en que yo dejaba a un lado esa manera de pensar y esa manera de actuar, que pude encontrar la verdadera esperanza y la verdadera razón y el verdadero modo de vivir correctamente como Dios nos pide que lo hagamos. Bien, al cabo de eso, ¿qué tiempo hace ya? ¿10 años, 15 años? 20. Para mí es 20 años. 22 años. 20, sí, 20 años. ¿Sigue siendo Jesucristo para vosotros tan importante como el primer día? ¿O habéis habituado a vivir con Jesucristo? No sé si me explico. ¿Os habéis habituado a vivir con Jesucristo o Jesucristo tiene el impacto? ¿Sigue teniendo impacto en vuestras vidas? Fíjate, hay momentos de nuestras vidas que quizás en algún momento hemos querido acostumbrarnos a vivir con Jesucristo. Pero yo diría que todavía Jesús hace un impacto en nuestra vida. Y el hecho de estar acá en San Lucas de Barrameda, pudiendo estar en Estados Unidos, aún en la comodidad de nuestros hogares, pero entendemos que la necesidad que un día tuvimos nosotros por una vida diferente, una vida en Cristo, está también aquí en San Lucas de Barrameda. Entonces, ayer justo hablábamos que nosotros somos representantes o portadores de la verdad de Cristo y nos encanta la idea de poder cruzar las fronteras para poder contarles a otros de esa esperanza, de la importancia que es reconocer a Cristo como el Señor y sacerdote de nuestras vidas y experimentar una vida nueva en Él. Entonces mi respuesta sería, no, yo creo que Cristo aún sigue impactando mi vida y lo hace a través de muchas maneras y como resultado pues estamos acá. Uno de mis versículos favoritos es 1 Pedro 2:9 y me encanta la segunda parte del versículo porque Él nos dice que hemos sido escogidos, ahora Él nos ha hecho parte de la nación santa,
pero ha hecho todo eso para que nosotros podamos anunciar las virtudes de este Cristo a las personas que aún viven en tinieblas, y porque Él tiene la esperanza de poder ayudarlas a vivir en su luz admirable. Entonces, algo. En vuestro matrimonio, ¿qué lugar ocupa Jesucristo? Hubo un momento en que tuvimos una crisis en nuestro matrimonio, y solamente todos esos deseos y anhelos que yo tenía de familia, de mamá, de matrimonio y de todo, solamente se pudieron cumplir en Cristo. No porque no tuviéramos buenas intenciones nosotros, no porque tuviéramos situaciones que nos afectaban directamente, sino porque la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Y entonces solamente en Cristo fue que nuestro matrimonio, y mi esposo puede hablar un poco más de eso, se salvó. Y la relevancia de Cristo es todos los días. De hecho, hubo un tiempo cuando yo cumplí 40 años, que me fui casi 3 semanas a Londres. Mi hermana cumplía 50, yo cumplía 40, y ella me dijo, vente, que vamos a estar en Londres y vamos a estar ahí unas 2, 3 semanas. Entonces nos fuimos para allá, y yo misma en ese momento dije, los niños estaban pequeños, dije, esto es una locura, pero era con tiempo con mi hermana, y yo me pregunté, ahora que estoy lejos de la iglesia, de mi entorno, de todo lo que yo hago, ¿será que esto es de verdad lo que ha pasado conmigo? ¿Y será que ahora yo regreso a lo que a mí me gusta, al viajar, a estar en Europa y todo esto, y qué va a pasar con mi corazón? Entonces yo misma fue como una prueba a mí misma. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto es de verdad, ha sido de verdad. Y luego yo me di cuenta que en todas partes Dios me hablaba a través de las cosas que yo veía. Cuando uno dice Dios me habla, es como que uno tiene una relación con Él, como que uno conversa con Él, uno tiene preguntas, y luego hay algo que te responde a tu corazón, ya sea por la palabra, al abrir la Biblia, o porque hay un anhelo en ti, un hambre en ti de buscar o de escuchar. Y entonces yo me veía buscando de todas maneras las iglesias, buscando escuchar, y entonces eso fue como una confirmación para mí, ok, no es una influencia de personas, no es porque yo estoy en un área y por eso, sino fue porque realmente ha habido una transformación en mi vida, y se la doy gracias a Dios que Él me rescató, y eso ha sido cada día. Y yo siempre le digo al Señor, por favor, Señor, corrígeme, porque yo necesito, porque cuando yo siento la corrección y el amor, es ahí donde yo digo, mi Padre está todavía actuando en mi vida todos los días, y pues me alegro muchísimo cada vez que me doy cuenta que hay algo más que uno tiene que madurar en Cristo. Es interesante porque la fe colectiva es fácil vivirla. Sí. Decimos que mientras el viento viene bien, el barco marcha. No hace falta ni motores. Ahora, cuando el viento se pone en contra, aquí ni vela ni motores, todo se va mal. Claro. Entonces, realmente, la fe colectiva para ciertas cosas podría servir, pero es la fe personal, individual. Tú estás sola, y sería fácil pues irte para acá o irte para allá. Pero tú tienes una relación con Dios. No sé, no es el mejor ejemplo, pero vamos en el coche por la carretera, si no, nos para una chica, la montamos en el coche, porque hacía autos todo antiguamente, ya no se hace, y tú dices, bueno, qué oportunidad, ¿no? Pero mi esposa no está aquí. Oportunidad. Pero hay algo dentro que te dice, cuidado. Sí. Tu esposa no está. Pero tú lo sabes, ya tú sabes, ¿no? Entonces tú dices, no, de aquí para allá hay una barrera y punto. Termina, bájate y corre. Es decir que cuando hablamos de Jesucristo en una fe personal, eres tú. Aunque el mundo se hunda, tú sí que debes seguir teniendo una fe personal, individual, con Él. Cuando nos juntamos todos en esa mega iglesia que vosotros pertenecéis, ahí sería una fe colectiva, pero a la misma vez hay una fe personal. Correcto. Porque cada uno es un cable que se une con el trono de Dios, ¿no? Bien, ¿qué estáis haciendo? En esa iglesia que nosotros pertenecemos... En Sanlúcar hoy. En Sanlúcar. En Sanlúcar hemos venido desde Tampa, Florida, para hacer la escuela bíblica vacacional.
en la iglesia de Pastor Númar por 3 días para alcanzar a los niños con el mensaje de Cristo a través de canciones, a través de manualidades, a través de historias bíblicas, y conversar con ellos y comentarles, mostrarles a través de la Biblia nuestra necesidad de Cristo desde pequeños. De hecho, cuando yo viví en Málaga, antes de ir a Fuengirola, mi mamá me llevó a una librería cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, donde le invitaron a que fuera a una librería flotante en el puerto de Málaga, y era el Dulus. Y entonces ahí fue la primera vez donde yo escuché el Evangelio. Y yo fui el momento más feliz de mi vida, porque yo veía todas estas banderas y todos estos jóvenes que estaban hablando y me hablaron de la Biblia, hacíamos competencia y fueron unos cuantos días de felicidad para mí, que cada vez que yo pensaba, yo ni entendía lo que estaba haciendo, me gustaba todo lo que hice y hablaron de la oración de fe, le hablaron de recibir a Cristo en su corazón. Quizás lo hice como niña, pero cuando yo después, como adulta, tomé la decisión, yo me acuerdo que un día yo le dije al Señor, ¿por qué no me alcanzaste antes? ¿Por qué después de una vida con tropiezos y me alcanzaste antes? Y me empezó a recordar todas las veces que Dios me había puesto un cristiano al lado, aquella vecina, aquella compañera de colegio, aquella compañera de trabajo, aquella que nos caía pesada, mal, aquel predicador que estaba en la calle, y me recordó mucho el doulos. Esa palabra a mí se me quedó grabada, y luego pude entender yo que doulos en griego significa ser siervo, un esclavo, pero es así como Pablo habla, que es un esclavo de Cristo, pero que ha sido un esclavo que luego fue comprado por el dueño con amor y ahora es parte de la familia y no se quiere ir nunca más. Entonces, estamos haciendo eso. Alguien vino y me habló a mí a los 8 años y puso una semilla que luego dio fruto, y bueno, venimos a sembrar semillas en nombre de Cristo en los corazones de los niños, para que esperemos que luego, en el momento en que se conecten a una iglesia, pueda dar fruto. Así que entendemos que la palabra nunca regresa vacía. Una cosa personal, hace unos días hay un chico que yo tuve una actividad muy grande con los niños en Sanlúcar, hace ya la tira de años, y hay uno que murió el otro día, el hombre, le vi en Jerez, siempre hemos tenido contacto con ellos, entonces me dijo el hermano Pepe, mi hermano ha muerto. Hablé con el capellán evangélico que va al hospital de Jerez, y yo le di la seña para que fuera a visitarlo allí en el mismo hospital. Y él allí, pues, le dijo que él había entregado su corazón a Cristo. Le digo, este enfermo, que tenía entonces 45 años, puede tener ese hombre. Y bueno, eso fue cuando él tenía 8 o 10 años, 12. Que yo tenía una furgoneta y traía 20 o 30 niños en la furgoneta desde un barrio hasta la puerta de la iglesia, ¿no? Sí, semillas como esas, que quedaron ahí, vivieron su vida. Pero ahí estaba, ¿no? Así como todos sus hermanos, que son 14 nada menos. Bueno, es decir, hablando de la semilla que cayó en tu corazón hace tantos años, ¿no? Bien, y ahora en la iglesia de Tampa, donde está ahí, Florida, ¿qué hacéis? Bueno, tenemos la bendición no solamente de servir a Cristo juntos, sino que lo hacemos dentro del contexto del trabajo dentro del ministerio. Yo estoy encargado en nuestra iglesia hay un departamento de misiones que cubre todo, se divide en misiones locales, nacionales e internacionales, y a mí me ha tocado ser el coordinador, el director de las misiones internacionales. Entonces mi trabajo básicamente es coordinar actividades para crear una sociedad misionera con diferentes iglesias locales a través del mundo. Entonces es un gozo para mí porque me apasiona el trabajo misionero, y Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo en el contexto de ser un empleado de una iglesia en Tampa, Florida. Y así que estamos aquí en Sanlúcar también por eso. Estamos aquí en Sanlúcar porque yo soy un aférrimo creador de que lo que un día se nos entregó por gracia, aquel regalo tan maravilloso que impactó nuestras vidas, es mi deseo siempre de poder llevarlo donde quiera que yo vaya y entregárselo a otras personas, para que ellos también puedan experimentar esa vida nueva en Cristo Jesús. Y además de estar aquí
en Sanlúcar con los niños. Hemos también tenido charlas acerca de cómo criar a nuestros hijos desde un punto de vista como el que Dios quiere que lo hagamos. Justo ayer tuvimos una charla sobre eso y eso es todo la oportunidad que nos da trabajar en esta iglesia, una iglesia que es bendecida por Dios, no por lo grande que es o por las personas que tenga, sino por su fidelidad a la palabra de Dios y al trabajo evangelístico que hace. La charla de ayer fue muy, muy interesante y para nosotros también un recordatorio todo el tiempo de que la charla es en base a un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. A veces nos preocupan las conductas y queremos transformar conductas sin entender de que hay que pastorear el corazón, para que el corazón del niño se dé cuenta que necesita de alguien que lo salve y no solamente que se acostumbre a tener cierto tipo de comportamiento para agradar a los padres o socialmente para ser aceptado o rebelarse porque simplemente no quiere estar nada, sino que ¿qué hay más allá? Eso simplemente la conducta es el síntoma de algo más profundo que entonces esa fue la charla de ayer, fue una reunión muy bonita donde hablamos de eso y en la iglesia de Tampa yo trabajo como gerente de conexiones en la iglesia y es todo el proceso que se toma desde que alguien viene en el estacionamiento y no sabe a dónde ir porque es una iglesia muy grande y entonces nosotros tenemos voluntarios que lo acogemos y lo vamos llevando mano a mano hasta entregamos un regalo, hablamos con ellos de dónde son, quién los invitó, qué anhelan y luego los llevamos a alguien que se sienta con ellos dentro del santuario y luego tratamos de conectarlo con alguna clase dominical y vamos caminando con ellos para que ellos sepan que tienen un lugar a dónde ir y qué preguntar. Muy bien. ¿Planes de futuros? ¿Qué pensáis? Qué pregunta. Bueno, por ahora nosotros entendemos que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Para mí es una lucha, Pepe, porque como te mencioné, me fascina el trabajo misionero. Justo hoy en día nos estamos preparando con el fin de estar listos para cuando Dios decida cuál es la próxima etapa de nuestras vidas. Pero planes futuros inmediatos, nos gustaría seguir haciendo lo que estamos haciendo, ir a diferentes países, unirnos a la iglesia local, ¿verdad? Porque no somos unos superhéroes cristianos que traemos el poder con nosotros mismos, sino que traemos a Cristo, que es la fuente de poder, y queremos compartir y queremos ayudar, unirnos con la iglesia local, como lo estamos haciendo ahora con la Iglesia de Gracia aquí en San Lucas, para unirnos y fortalecernos mutuamente y también ser de impacto a la comunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo y nos alegramos de eso, pero el anhelo de mi corazón un día sería servir como misionero, ¿no? A tiempo completo. Sí. Algo muy bonito pasó ayer, porque generalmente cuando yo veía ya que el Señor estaba llamando a mi esposo para trabajar más en la iglesia, en el ministerio, yo siempre me rehusaba. Yo decía no, porque yo veía como que uno no, como que en la casa todavía tenemos 3 hijos y entonces yo decía, pero mira cómo está nuestra familia. O sea, no que estuviera mal, pero que uno anhela ve la estatura de Cristo y uno dice, no, o sea, para estar de pastor o de familia misionera nos falta mucho. Pero entonces siempre yo le decía a mi esposo, así no podemos. Yo veía algo en la casa y yo decía, no, así no se puede. Por eso es que no podemos ir al ministerio completo y de tiempo completo. Y ayer estábamos trabajando en la iglesia y me emociono porque yo veía todo tan bonito. Venimos de una iglesia gigante y la iglesia aquí es hermosa, es pequeña. Pero ver cómo los pastores ponen tanto amor en cada pared, en cada cosa, en cada hermano. Y yo dije, sí, Señor, yo estaría gozosa de hacer esto. Y fue la primera vez que yo dije, yo estoy tocando aquí el micrófono, no debería. Fue la primera vez que yo dije, que sentí, ok, Señor, yo no tengo que ser tener esta perfección o esto que yo tengo en mi mente, que no me lo ha dicho Él, sino que me lo pongo yo sola, sino que yo tengo que tener un corazón dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga.
Entonces ahí algo lindo pasó ayer, aquí, Qué bonito. en la iglesia. Qué bonito. Y en San Lucas, ¿no? En San Lucas. Bien. Vamos a ir terminando porque los relojes estos no paran. No pasa. ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿A qué invitarías tú a la gente? Bueno, A los hombres de tu edad, porque ella lo va a hacer a las mujeres de su edad. Sí, bueno, estás ahí viéndonos. Te quiero decir que quizás has escuchado muchas veces que alguien te ha dicho que vivir en una vida con Cristo es lo mejor que te ha pasado o lo que te puede pasar. Yo te diría que sí. Te quiero decir que si aún no has llegado a ese punto, la Biblia habla sobre nosotros estamos separados completamente de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas que nacemos con pecado en nuestras vidas. Pero quiero decirte que hay una esperanza maravillosa para ti, porque la misma Biblia dice en el libro de Romanos que Dios demostró su amor para con nosotros entregando a su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz para darnos salvación. Entonces, si estás ahí, hay esperanza. No es una promesa de que tu vida va a pasar de donde estás a un cuento de hadas, porque no lo es. Pero sí quiero decirte que es un Cristo que está vivo, que te va a dar fuerzas, que te va a ayudar a ser mejor esposo, a ser mejor padre, y a vivir una vida dada a amar a los demás como nunca lo has experimentado. Una vida donde vas a entregar de lo que tú tienes para beneficiar a otros, y es una experiencia que nunca has tenido, y es una experiencia maravillosa que solamente puede suceder cuando estamos centrados en Cristo y cuando entregamos nuestra vida para que sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Valeria. Que Dios las bendiga. Gracias por haber escuchado la entrevista hasta este momento. Yo te quiero decir que como mujeres nosotros tenemos muchos anhelos y muchas ilusiones y Dios ha puesto anhelos en nuestro corazón. Y a veces esos anhelos se pueden convertir en ídolos. Fueron para mí el tener una familia, venir de familia disfuncional y tener mi propia familia, ser mamá, estar casada, se convirtió en un momento en un ídolo. Y yo me di cuenta, el Señor mismo me dijo, tienes que quitar de ese pedestal a quien tienes, que en ese momento era mi esposo. Y yo me di cuenta y me tuve que arrepentir, ¿sabes? Me tuve que arrepentir y decir, Señor, aún sin esposo, aún sin hijos, si tú me quitas todo, yo lo único que te pido es que no me quites tu presencia. Porque el esposo llena, pero no completo, los hijos llenan, pero no completo, la familia, los estudios, todas estas cosas que uno tiene como meta, pero es solamente ese vacío que tenemos en el corazón, que tú sabes que lo tienes, que hay algo más que anhelas. Eso solamente te lo puede entregar el amor de Cristo. Y es ahí cuando uno entiende que ese Padre vino, se hizo hombre y vino aquí para pagar el precio de Él es perfecto. Y entonces Él vino, como nosotros no somos perfectos y aunque querramos hacer las cosas bien, no nos salen. Entonces, si no es nuestro pecado, es el de alguien más, pero entonces estamos rotos generalmente. Entonces ahí es cuando tú dices, Cristo vino, murió en la cruz para que nosotras seamos declaradas inocentes y para darnos una vida nueva y para darnos esperanza, que no importa en qué tormenta estemos nosotros vamos a poder caminar viendo a Cristo, un Padre que nos protege, que nos ama y que es incondicional con nosotros y que es para siempre. Y ahí el matrimonio tiene otra cara, las cosas que pasamos con los hijos tiene otra cara y es una vida completamente nueva. Entonces te invito a que tú le des esa oportunidad a Jesús, que realmente te tomes en serio decir, si me equivoco en esto, me cuesta no solamente en la vida esta, pero en la eternidad. Y tengo que hablar con Dios. Entonces, habla con Dios, que Él te ha estado buscando siempre. Y te vas a dar cuenta después. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras. Sí. Creemos que la gente que ve en este programa, y algunas lo dicen o por teléfono o personalmente en la calle, ¿no? Algunos desde un país de Sudamérica me llamó por teléfono para decirme que había visto el programa y que lo veía
y que le gustaba mucho. De Guatemala no era, Nicaragua quizás. Miremos. Y bueno, la verdad es que no solamente porque está allá ustedes, sino aquí en el mismo San Lucas, en el mismo Jerez, en el mismo Puerto, todo esto. Gracias por tus palabras, porque yo creo que las mujeres tienen una sensibilidad distinta, no somos adultos, pero las mujeres saben llegar, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos. Gracias. Y también a ti, Álvaro, tu experiencia personal, vuestra vida anterior ahí, queriendo de alguna manera servir a Dios, pero alejado, con una fe equivocada, puesta en un lugar equivocado, ¿no? Pero siempre Dios, que cumple sus promesas, te guió. A ti te encontró con 8 años, y luego tú fuiste por ahí jugueteando como niña, pero un día te dijeron, ven para acá. Aquí está, ¿no? Gracias. Queridos amigos, la habéis conocido, su testimonio, su vida, es lo que queremos que tú entiendas. Tú tienes una vida seguramente que estupenda. Vivirás más contento que un niño con un juguete. Pero Jesucristo vino para que tú fueras mucho más feliz, estuvieras mucho más contento, porque pudieras disfrutar de una vida aquí, con dificultades como todos, pero una vida eterna en los cielos. ¿Que no te lo crees? Posiblemente. Yo tampoco lo creía antes. Pero un día llegó en que yo empecé a creer que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Si tú tienes la religión, no tienes a Cristo, tienes la religión. Tú necesitas no la religión, sino a Cristo para tener vida eterna. ¿Verdad? Yo tengo un carnet que se llama de identidad, que revela mi identidad. Si yo no lo tengo, no tengo identidad. Me cogen la policía, no tengo mi carnet, y si usted quién es, me meten en la cárcel porque no tengo identidad. Mi carnet de identidad. Tu carnet de identidad está en los cielos. Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Bien, no más, no te quiero cansar. Decirte, tengo este libro para ti, como te decía antes, te lo regalo. Es un libro precioso, no te voy a decir el tema que va, aunque ya los invitados lo saben, espero que no me llamen ellos. Es un libro muy interesante, te va a ayudar en muchas cosas, pero además tengo la Biblia. Esta no, esta es mía, pero tengo una Biblia para ti. Si tú me llamas, yo te la voy a regalar. No tiene ningún compromiso, no te estoy diciendo que venga a la iglesia evangélica, no estoy diciendo que te convierta, no, siento que tengo una Biblia para ti, léela. Si tú la lees, buscando a Dios, Dios se va a parar a tu lado y te va a hablar. Como ha dicho Adriana, como ha dicho Álvaro, Dios te va a hablar. Pero ponte a leer la Biblia. Ponte a leerla. Esto es, no sé si sería como la carta de tu novia, de tu novio. Cuando tú te pones a leerla, ¿quieres ver cosas ahí? Cuando te pones a leer la Biblia, tú ves cosas ahí. Dios te está hablando por la palabra. Querido amigo, tenemos que cortar. Decirte que Dios te bendiga y decirle a Valeria como a él, gracias. Gracias la próxima vez que vuelvan, aquí les esperamos. Gracias. Gracias. Y le diremos los resultados. Sí, ¿Vale? ok. Pues, amigo, gracias por estar ahí con nosotros en esta tarde. Espero que, oye, te haya gustado, hayas entendido lo que ellos nos han querido explicar y gracias. Llámame, te traigo la Biblia o te regalo un libro, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. Sembrando Esperanza continúa la semana que viene con otro programa, a la misma hora y los mismos días. Sábado a las 2, 3 menos cuartos aproximadamente, el domingo como a las 10:30 aproximadamente, y martes a las 10 también por la mañana. Así que tiene 3 días para ver este programa. Y si tiene, llámame, sea el domingo, sea el sábado, o sea el martes, o otra hora cualquiera. Yo atiendo el teléfono, pero lo tengo abierto siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.